En este campo somos guerreros de la espera. Miro tus ojos, veo la tensión. Cada acción cuenta en esta transgresión. Juegan las ondas, se siente la presión. En cada jugada se esborra cada decisión. Movimientos de mente en esta batalla. En el juego del ajedrez, donde el tiempo estalla. Una partida más, solo un movimiento. En este juego, juguemos sin lamento. ¿Pero moriremos los dos? No, es fácil, mira, he practicado. Hice una rata paloma. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 26 de febrero del 2025. Ya saben que siempre lo estamos grabando un día antes. Y es que pues ya hoy sí es importante decirlo porque pues estamos a 25 y hoy es el día del contador, ¿no? En ese caso, pues felicidades a todos mis amigos contadores. Que se la pasen de lo mejor. Y pues, al igual que los administradores, saben que siempre tenemos un compromiso, pues con la profesión, ¿no? Así mero, entonces, enhorabuena y pues que tengan hoy un buen día, ¿no? Así que dicho lo anterior, pues vámonos con esto que es la reflexionada mañanera. Y vamos a iniciar precisamente pues con la canción. Y es que pues siempre, pues como dice la canción, ¿no? Y es que sí es importante, como dice la canción, porque cuando te cuentan una historia, tú ya no sabes si es un relato real o un fragmento sacado de alguna clase de canción. Entonces, como dice la canción la que estamos viendo de Maná, la de Mariposa Traicionera, dice: ya vete de flor en flor, seduciendo a los pistilos. ¿Qué es eso de los pistilos? Pues es lo de la florecita que le sobresale así, como de las antenas de las mariposas, anden así mero. Esas cosas son los pistilos. Y vuela cerca del sol para que sientas lo que es dolor, ¿no? Y es que como dice la canción, si te bajara el sol, quemadota que te dabas, ¿no? Y quemadota que se dieron con esta canción, ¿no? Pues es que ya saben, ¿no? Que siempre hay de estilos y de canciones, y a veces cuando uno anda ardido o dolido, pues es muy común andar dedicando ese tipo de canciones, ¿no? Así que bien, entonces pues ahí está interesante la canción, como ya vimos. Y también me resultó interesante otro tipo de por ahí de relato o de historia, que fue también la conocida como los Chicago Boys, ¿no? ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, eran un grupo de economistas chilenos que fueron formados en la Universidad de Chicago durante la década de 1950 y 1960. Jugó un papel fundamental en la implementación de políticas económicas en Chile durante el régimen de Augusto Pinochet a partir de 1973, ¿no? Formación, pues muchos estudiaron en la dirección de economía con Milton Friedman y Arnold Herber,
quien promovían el liberalismo económico, ¿no? Esto pasó en los 60, 70, dice aquí, y ahí va la primera pregunta. Ya saben que esto es para reflexionar. Actualmente habrá un grupo similar en sus contextos, formas y valores que se asemeje a aquel grupo de los Chicago Boys, porque yo por lo menos conocía uno, pues muy cerquita de ahí, de cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Administración, conocía una historia más o menos muy similar, ¿no? Políticas e implementación de reformas económicas radicales que incluían la privatización de empresas estatales, la liberación del comercio y la desregularización de los mercados. Impacto. Las políticas de los Chicago Boys transformaron la economía chilena llevando a un crecimiento económico significativo, aunque también generaron desigualdad y críticas por sus efectos sociales. Contexto histórico: durante el golpe de Estado de 1973, tras el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende, los Chicago Boys fueron llamados a asesorar al nuevo gobierno militar en la reestructuración de la economía chilena, modelo neoliberal. Su enfoque se considera una de las primeras implementaciones del modelo neoliberal en América Latina. Críticas. Muchos críticos argumentan que las políticas de los Chicago Boys llevaron a un aumento en la densidad y problemas sociales significativos a pesar de los logros económicos. En resumen, los Chicago Boys son un símbolo de la influencia económica neoliberal en Chile y su legado sigue siendo objeto de debate en la sociedad chilena actual. Y en ese sentido, en algún momento me tocó precisamente platicar con unos chilenos de primera mano. Y ellos me comentaban que la situación económica en el país era tan complicada que pues la mayoría de las veces tenían que dormir literal con el machete debajo de la almohada. Porque pues a veces pues los ladrones sabían abrir puertas y se metían cuando estabas durmiendo, ¿no? Y pues ni modos, a veces se armaban los machetazos ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, esto es en el 2001, así era la situación, pues en Chile, ¿no? Así es que bien, y también está la noche que Chicago se murió, ¿no? Que también es algo que hemos estado viendo recientemente y no es chiste, es anécdota, pero más o menos va exactamente por la misma línea, ¿no? Y es que hay cosas que en un determinado momento dejan de ser graciosas, pues para comenzar a ser preocupantes, ¿no? Digo, afortunadamente en lo personal y en lo que a mi persona corresponde, desde hace mucho que he estado tomando medidas en este sentido, porque como se pudieron dar cuenta no se trata de un chiste, sino más bien de una anécdota. Anécdotas que pues al final del día sí han terminado en accidentes, ¿no? Eh, por ejemplo, y es que por ahí algún abogado me decía y era insistente, a valores entendidos, a valores entendidos, a valores entendidos, tanto que parecía disco rayado, ¿no? Y en algún momento tuve la oportunidad precisamente de poderle contestar y le dije, pues es que entre los valores que entiendo tienen, pues cada vez los valoro menos, ¿no? Y es que, digo, afortunadamente, pues en la época actual, las comunicaciones, las redes sociales, además de dejar ver cómo es una persona en su trabajo o cuando aparece en público, también te dejan ver cómo es esa persona, pues en la intimidad de su casa, cómo es como persona y no quizá como político, ¿no?
Y en esas cosas que nadie obliga a las personas a publicar, sino que publican pues, porque quieren, por su propio derecho, dejan ver más de lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, cuando te expresas sobre un tema que supone manejas y lo haces de una manera que deja mucho que desear, pues entonces cada quien, aunque no sea experto en el tema, pues está entendiendo más o menos pues de qué va lo que vales como mm, profesionista del tema, ¿no? O más bien como experto del tema, ¿no? Si no sabes o no manejas los conocimientos básicos sobre el tema del cual se supone eres experto, pues sí estás dejando mucho que desear, ¿no? Y es que cuando ves la situación de un lugar donde se supone que tú eres el responsable, mmm, pues si te preguntas, te comienzas a cuestionar a ti mismo sobre esa persona, pues entonces, ¿qué festeja, no? Pues si estoy viendo la realidad de las cosas. Pero bien, ya saben que aquí no se critica a nadie en lo personal y se dan conocimientos y argumentos básicos y en lo general para que cada quien sea el que forme su propia opinión. Perdón. Y ahora sí, pues vámonos con esto que es el libro de Napoleón, ¿no? O la autobiografía. Porque como ya se pudieron dar cuenta, pues en muchas ocasiones no se trata ni siquiera de un modus vivendi, ni siquiera de una forma de ser propia, sino más bien la imitación de personajes como este, como es el caso de Napoleón, ¿no? Así que qué mejor, incluyéndome a mí, que sepamos todos cómo es el psiqui de esta persona, el modo de vida, cómo se formó, se desarrolló y lo que hizo, para que de alguna manera si algún día nos encontramos con una persona similar, hasta cierto punto tengamos cuidado o tomemos cierto tipo de medidas, porque es en serio, o sea, sí los hay. Y si no me creen, vean pues cualquier novela de suspenso y donde se maneja una persona que ha perdido los cabales o que ha perdido el juicio y van a encontrar exactamente esa figura, ¿no? Así que bien, vamos a continuar con esto que dice la lectura. Esta especie de aislamiento en que se halló durante algún tiempo el joven Bonaparte le impidió comunicar sus ideas y elevó entre él y sus compañeros una barrera que nunca desapareció completamente. Esta primera impresión de los hombres que dejó por siempre en su ánimo un recuerdo penoso semejante al rencor. Fue el germen de una misantropía precoz que le indujo a buscar diversiones solitarias y en la cual han querido ver algunos los sueños proféticos del genio naciente. Por lo demás, varias circunstancias que en la vida de cualquier otro hubiera pasado desapercibidas dan algún fundamento a los relatos de que ellos han querido ver en tan impetuoso espíritu una infancia excepcional. Citaremos dos de esos relatos. Una de las diversiones más habituales del joven Bonaparte en el cultivo de un pequeño parterre rodeado por una empalizada al que solía retirarse en las horas de recreo. Cierto día uno de sus compañeros, curioso para saber lo que podía hacer solo en su jardín, escaló la barrera y le descubrió ocupado en alinear en disposiciones militares una infinidad de guijarros, cuyo volumen indicaba la graduación. Al oír el ruido que hizo, el indiscreto Bonaparte volvió la cabeza y, sintiéndose espiado,
intimó al escolar a retirarse, pero este en vez de obedecer se burló del joven estratega, que poco dispuesto a sufrir a bromas, cogió el guijarro más grande que pudo y lo arrojó a la cabeza del incauto bromista, infligiéndole una herida en la frente de bastante gravedad. 25 años después, es decir, cuando nuestro escolar se hallaba en el apogeo de su fortuna, anunciaron a Napoleón que un individuo que presumía ser su compañero de colegio deseaba hablarle. Como más de una vez los intrigantes se habían valido de esos pretextos para llegar hasta él, el antiguo escolar de Brienne mandó al ayudante de campo de servicio para que preguntara el nombre de aquel condiscípulo. Y como este nombre no despertó ningún recuerdo en el pensamiento de Napoleón, le dijo: vuelva usted a preguntar a ese hombre si no podría citar alguna circunstancia que me permita acordarme de él. El ayudante cumplió su cometido y volvió diciendo, a modo de contestación al desconocido, simplemente le había mostrado una cicatriz que tenía en la frente. Ah, ya lo recuerdo, exclamó el emperador. Yo le arrojé en la cabeza un general en jefe. Así es que, pues yo creo que por lo que acaba de decir, pues se ha de haber tratado precisamente del pequeño Harry Potter, ¿no? Entonces, pues aquí es en donde entra pues la historia de Harry Potter, y hasta hoy lo vamos a dejar porque pues de magia por hoy ya estuvo. Y es que pues de la magia vamos a brincar a la horca, ¿no? Y hasta Ceci se espantó, ¿no? Y yo estoy hablando de Ceci y no de otra cosa porque toca El Viejo y el Mar. Así que por hoy es todo y ya vámonos a desayunar. Bueno, en este caso a bañar, porque apenas van a ser las 3 de la tarde y es hora de tomar las 3 de la tarde, las 3 de la mañana, y es hora de tomar un buen baño, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a bañar. ¿Oh? ¡A la cresta! Oh? Alright, does that look alright? Looks pretty good. Does it look like a green screen? I think so. Alright, well maybe let's try over here. Does that look better? That was good. Alright guys. Love you all. 3, 2, 1, see ya.